Vamos entonces ya por fin a hacer directamente el apartado B. Empezamos por ver qué información nos da esta matriz. La primera columna nos dice cuáles son las coordenadas de la imagen del primer vector de la base B en la base B'. ¿Vale? Estas coordenadas son 2, menos 1. Entonces, bueno, casi aquí no era necesario que pusiese este subíndice B', aquí sí, ¿vale? Aquí a la izquierda sí, porque no estoy hablando del vector f de 1 menos 1, 0, sino que estoy hablando de las coordenadas de ese vector en la base B'. Vale, pues esto lo que significa es que f de 1 menos 1, 0 es 2 por el primer vector de la base B' más menos 1 por el segundo vector de la base B'. Igual a menos 2 más 1, menos 1, 2. Y de igual forma podemos calcular la imagen del resto de vectores de la base B. Voy a intentar hacerlo escribiendo menos. Se haría de igual forma. La imagen del 0, 1, menos 1 es el vector que tiene coordenadas 1, 0 en la base B' y ese vector es el 1 por menos 1, 1, simplemente es decir, menos 1, 1. Y por último, la imagen del tercer vector de la base B, del 1, 0, 1, es el vector que tiene coordenadas 0, menos 1 en la base B'. Ese vector es el 1, 0. Vale, y ahora, a partir de las imágenes de los vectores de la base B, vamos a encontrar la imagen de cualquier x y z. Sea x y z un vector cualquiera de R3. Escribimos x y z como combinación lineal de los vectores de esta base B. Para algunos lambdas en R. Nos sale un sistema de ecuaciones con incógnitas los lambdas y con parámetros x y z que tenemos que resolver. Vamos a ver cuál es ese sistema. Como ya lo he hecho varias veces, no este mismo, pero cosas similares, voy a poner directamente la matriz ampliada. ¿Vale? Voy a escribir menos, simplemente. La matriz ampliada es 1, 0, 1, x, menos 1, 1, 0, y 0, menos 1, 1, z. Hacemos Gauss-Jordan. A la segunda ecuación le sumamos la primera. A la segunda fila le sumamos la primera. 0, 1, 1, x más y. Y la tercera se queda como estaba. Ahora a la tercera fila le sumamos la segunda. Y a partir de aquí ya voy a resolver. Y obtenemos que lambda 3 es 1/2 de x más y más z. Lambda 2 es x más y menos lambda 3, es decir, es 1/2 de x más y menos z, si no me equivoco. Y lambda 1 es x menos lambda 3.
es decir, es un medio de x menos y menos z. Vale, y con esto ya vamos a encontrar f de x y z. Así, f de x y z es igual a... Vamos a ver, ¿vale? Y también voy a seguir escribiendo menos que en problemas anteriores. F de x y z es f de esto de aquí. F de lo que he subrayado en rojo es lambda 1 por f de 1 menos 1, 0. Lambda 1, que es esto, por f de 1 menos 1, 0. F de 1 menos 1, 0 era menos 1, 2. Más lambda 2 por f de 0, 1 menos 1. Lambda 2 por menos 1, 1. Y más lambda 3 por f de 1, 0, 1. Lambda 3 por 1, 0. Y ahora ya solo queda hacer estas cuentas. Vale, vamos a ver. La primera componente es un medio de x más y más z. Vamos a ver, de momento tenemos un medio multiplicando todo, o sea que voy a sacar un medio fuera y no me voy a preocupar de él. La primera componente entonces es x más y más z, de aquí, menos x menos y más z, de momento vamos con 2z, bueno, voy a escribir más que si no al final me equivoco, si no. Vale, entonces empiezo. Nos queda menos x. Vale, voy a empezar de principio a final. Menos x más y más z. Vamos ahora con el segundo sumando. Menos x menos y más z. Y por último, el tercer sumando. Más x más y más z. Esta sería la primera componente. Segunda componente. Empezamos con el primer sumando. 2x menos 2y menos 2z. Segundo sumando. Más x más y menos z. Tercer sumando, 0. Ya está. Vale. Y ahora, esto es un medio de menos x más y más 3z. Y la segunda componente es 3x menos y menos 3z. Vale, y esta sería la expresión analítica de f. Así habremos hecho el apartado 2.